vamos a meternos un poquito en qué es esto de la S, ¿vale? La S es la variable que se utiliza en el dominio frecuencial. ¿Pero qué es S? ¿Qué es S? ¿O qué significa S? ¿Alguien me sabría decir qué es S o qué significa S? Todos a la vez, no, por favor, que me saturo. Ni idea. Bueno, no está mal. Bueno, está bien que lo resolvamos este problema en el primer día. S es la variable en frecuencia que es la variable de frecuencia compleja, ¿vale? Por decirlo de una forma, ¿vale? Igual que en T, lo que nos dice es el tiempo, son los segundos que transcurren desde un momento que cogemos como referencia, ¿vale? O desde el inicio del universo, podría ser T, ¿vale? Al final T son segundos, ¿no? Vale, pues S es frecuencia, es hercios, es radianes partido segundo, ¿vale? Normalmente se utiliza en radianes partido segundo más que hercios, ¿vale? Al final es la inversa del tiempo, ¿vale? Y en algunas de las propiedades de la transformada de Laplace se denota esto de forma muy sencilla, ¿vale? Por ejemplo, el teorema de valor inicial, que nos dice a qué tiende una función cuando el tiempo tiende a cero, es lo mismo que cuando es igual al límite cuando S tiende a infinito. O sea, cuando el tiempo es muy pequeño, la frecuencia es infinita, ¿vale? Y el teorema de valor final también se ve cuando el tiempo es muy grande, cuando el tiempo ha pasado muchísimo tiempo, si nosotros hacemos la inversa, la frecuencia es muy pequeña, ¿vale? No quiero subrayar esto. ¿Vale? Entonces la frecuencia tiende a cero, ¿vale? Entonces el teorema de valor final y el teorema de valor inicial ponen en hincapié esto, que realmente T y S son inversas una de otra, ¿vale? Nosotros normalmente tenemos en nuestra cabeza es que el periodo es igual a 1 partido de la frecuencia, ¿vale? Y eso se cumple en los teoremas de valor inicial y teorema de valor final que tiene la transformada de Laplace, ¿vale? Pero realmente la variable S significa más, ¿vale? La variable S en el dominio frecuencial es una variable compleja. ¿Qué significa eso? Pues que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y que realmente esas dos partes tienen significados distintos, cada una de ellas. La parte real, cuando nosotros sacamos el valor de S, realmente nos está, cuando nosotros resolvemos una función y sacamos el valor que tiene S, nosotros lo que estamos sacando es dos cosas. Por un lado, la parte real nos informa del tiempo de estabilización, o sea, cuánto tiempo, cómo de rápido este sistema se va a estabilizar, cómo de rápido este sistema va a llegar al valor final, al punto final, ¿vale? Por ejemplo, la señal que nosotros teníamos antes, aquí, si nosotros sacaríamos las soluciones de S, ¿vale? Las soluciones de S nos van a decir cómo de rápido este sistema va a estabilizarse, ¿vale? Pero, bueno, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad esto. Entonces, la parte real nos va a informar sobre el tiempo de estabilización. Y la parte imaginaria va a ser la frecuencia con la que este sistema va a oscilar. Hay una cosa interesante aquí, por ejemplo, más que frecuencia sería pulsación, o... sí, pulsación. No, velocidad angular no. A mí no me sale. Sí, bueno, aquí se le suele llamar pulsación. Pero es que es un poquito... ¿Frecuencia angular? No, es que no, angular no. Porque no estamos hablando de ángulos. Un segundito. Ahora se me escapa de... es que la confundo con la omega de la velocidad angular. Y no... Bueno, se llaman pulsación. Pero bueno, es como son los radianes partido segundo con los que va a oscilar el sistema, ¿vale? Al final es... no me sale, vale, es pulsación, ya está. Vale, la unidad es que tiene la omega, básicamente son radianes partido segundo. Bueno, realmente todos tienen radianes partido segundo, pero la omega es la que más vamos a utilizarlo así, la otra lo vamos a utilizar más como pulsación de oscilación del sistema. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si nosotros conocemos el valor de las soluciones de S de un sistema, nosotros podríamos saber cómo ese sistema va a tener sus respuestas, ¿vale? Ante distintas entradas, ¿vale? Ante una entrada de escalón, ante distintos tipos de entrada estándar. Ante distintos tipos, tampoco me quiero complicar. Vale, entonces, por ejemplo, aquí, el VDS, ¿vale? Nosotros teníamos esa función. Igual tenía que ver. Nosotros tenemos esta función. Realmente hemos visto que antes que esta parte de aquí,
era la fuerza que nosotros aplicábamos en el momento en el que lo soltábamos, ¿vale? Que se aplicaba la fuerza de la gravedad. Esto realmente, si nosotros queríamos sacar una función genérica, pues lo podríamos expresar así, ¿vale? Donde tendríamos aquí la fuerza, ¿vale? Que se le va a actuar. Pues un escalón, si de repente a partir de un instante de tiempo determinado, pues el sistema va a estar aplicado a este sistema se le va a aplicar directamente una fuerza constante, ¿vale? Pues directamente pues esto será un escalón y será, pues si es la fuerza del peso, pues mg partido s. Bien, entonces esto realmente nosotros lo podríamos dejar en una función de transferencia. Una función de transferencia es lo que hemos comentado antes, de que era la relación entre la entrada y la salida. En este caso, la entrada sería la fuerza, ¿vale? Nosotros de repente le aplicamos al sistema una fuerza, y la salida, en este caso, pues es la velocidad que ese sistema va a adquirir, ¿vale? Entonces, la función de transferencia, pues no sería otra cosa que v de s partido de s. Y esto nos quedaría, pues 1 partido de s. Pues esta la función de transferencia, si nosotros sacamos el valor de s, nosotros podríamos ver cómo este sistema es, ¿vale? Cómo este sistema va a... cómo va a ser la respuesta de este sistema, ¿vale? Analizando simplemente esta función. Si nosotros analizamos esta función, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. En el eje, nosotros de aquí podremos despejar los valores, sacar las soluciones de S, ¿vale? Las soluciones de S las sacamos de forma un poquito extraña, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es el denominador, para sacar las soluciones de S, lo que nosotros vamos a coger es el numerador igual a 0, y el denominador igual a 0, ¿vale? Y de estas dos ecuaciones sacaremos las soluciones de S. Por ejemplo, el numerador no tiene soluciones de S porque no tiene S, ¿vale? Y el denominador, las soluciones de S que va a tener, pues va a ser S igual a menos mu partido entre m, mu partido. Esta solución, ¿vale? Nosotros la pintaremos, menos mu partido. Realmente, este sistema no tiene la solución, no tiene parte imaginaria, ¿vale? Al no tener parte imaginaria en la solución, lo que quiere decir es que este sistema no va a oscilar. No vamos a tener una frecuencia con la que oscile. La frecuencia de oscilación va a ser 0, ¿vale? No va a oscilar este sistema, ¿vale? Eso por un lado nos está diciendo ese valor de S. Y por otro lado nos está indicando que al ser S el valor que tiene distinto de 0, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que este sistema, al ser S distinto de 0, se va a estabilizar. Va a tener un momento en el que va a estar estable. Entonces, esto es lo que nos quiere decir es, básicamente, que nuestro sistema va a no tener oscilaciones, ¿vale? Como vemos en la respuesta que hemos calculado antes, no va a tener oscilaciones, y que se va a estabilizar al final en un valor concreto, ¿vale? La solución de S no nos dice a qué valor se va a estabilizar, ¿vale? Sí que nos da información de, realmente este valor, realmente sí que lo podríamos interpretar para saber cuál es el tiempo de estabilización, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los sistemas de primero, ¿vale? Pero ese es, realmente, vemos la información que nos puede aportar tener el valor de S. ¿Y qué es lo que significa? ¿Vale? Por un lado sacamos que no tiene oscilaciones en este caso, por otro lado sacamos que este sistema se va a estabilizar a un valor concreto, ¿vale? Porque tenemos un valor de S, realmente para saber que se va a estabilizar a un valor concreto, lo que nosotros tenemos es que simplemente que el valor que a nosotros nos sale del denominador de S, pues es menor de 0, ¿vale? Es distinto de 0 y es menor de 0, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito qué es esto de por qué S tiene que ser menor, ¿vale? Vale, las soluciones de S las podemos encontrar en el plano complejo, las podemos encontrar en distintas posiciones, ¿vale? Si nosotros tenemos un sistema, nosotros podemos dividir el sistema en tres partes. Podemos dividir el sistema en los polos que estén hacia la izquierda del eje imaginario y hacia la derecha del eje imaginario, y los polos que estén sobre el eje imaginario. Vale, dependiendo de dónde estén los polos, nosotros vamos a tener unas respuestas u otras, ¿vale? Si nosotros tenemos polos que están solamente en el eje real, en la parte, en el semiplano izquierdo, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener son respuestas como la que hemos visto ahora, ¿vale? Que serían los sistemas típicos de un sistema de primer orden, ¿vale? Que al final no tienen oscilaciones y tienden a estabilizarse a un valor concreto. Después podríamos tener polos complejo conjugados, los cuales van a tener omega distinto de 0, ¿vale? Estos polos lo que van a tener es oscilaciones, y eso lo que va a provocar es una respuesta de este tipo. Después, lo que nosotros vamos a tener son polos que están sobre el eje imaginario, sobre el eje J omega. Esto es lo que nos van a dar, son respuestas que no se estabilizan nunca, ¿vale? Y que, por ejemplo, un polo en el origen es como un integrador, ¿vale? Se va a estar integrando, ¿vale? El valor que sea, y se va a ir incrementando hasta el infinito, ¿vale? Nosotros también podríamos tener polos complejo conjugados.
en el semiplano derecho. Y esto lo que nos va a provocar es esto lo que nos va a hacer es provocarnos una señal senoidal, ¿vale? Senoidal o cosenoidal, ¿vale? Una señal oscilante pura, ¿vale? Que va a oscilar con la frecuencia con la que nosotros tengamos aquí de amplitud, ¿vale? La amplitud que nosotros tengamos aquí de omega, ¿vale? Pues la frecuencia con la que nosotros tengamos aquí, si esto lo consideramos que esto es el periodo, ¿vale? Pues la frecuencia va a ser 1 partido del periodo y la omega, pues no va a ser otra cosa que 2pi por esa frecuencia, ¿vale? Por otro lado, vamos a tener los polos que están en el semiplano derecho, que lo que vamos a... son polos que son inestables. Son sistemas que son inestables. Y nosotros tenemos que, como resultado de nuestro sistema final, tenemos polos en el semiplano derecho, lo que vamos a tener es un sistema inestable. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener es respuestas que no se van a estabilizar nunca. Que van a ser algo así, ¿vale? Ya tanto sean polos simples o polos complejos conjugados, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un polo que tiene parte imaginaria, como es el caso de este, o de los otros que hemos puesto, siempre tenemos su conjugado, ¿vale? Daros cuenta que siempre los hemos puesto en parejas, ¿vale? Eso siempre nos va a pasar así, ¿vale? En el plano complejo de ese, ¿vale? Siempre que nosotros vamos a tener una solución con parte imaginaria, siempre vamos a tener la solución con la parte imaginaria opuesta, ¿vale? Con signo contrario, ¿vale? Y eso siempre nos va a pasar así. Entonces lo que nosotros vamos a tener es, se nos va a dividir la gráfica en 3 partes. Vamos a tener sistemas estables, sistemas oscilantes y sistemas inestables, ¿vale? O sea, si la parte real es positiva, significa que ese sistema es inestable, ¿vale? O sea, la parte real de S nos dice mucho, o sea, nos dice si es negativa, nos va a decir cuánto tiempo va a tardar en estabilizarse, y si es positiva nos va a decir que ese sistema es inestable. Por otro lado, si la parte imaginaria nos va a dar información sobre la frecuencia con la que oscila ese sistema, la frecuencia en la que se producen esas oscilaciones, ¿vale? Que la hemos puesto en la que era una senoidal pura, pero también tenemos aquí esas oscilaciones también están marcadas por esa frecuencia, ¿vale? Por esa amplitud que tiene en la parte imaginaria la solución de S. Vale, y eso es lo que nos dice S, ¿vale? Que al final nos da muchísima información. Para analizar la respuesta que van a tener los sistemas, nosotros nos vamos a fijar en el denominador del sistema, ¿vale? El denominador es el que más va a influenciar en la respuesta del sistema. Y es en lo que nosotros nos vamos a fijar para sacar la respuesta final que tiene o el comportamiento que va a tener un sistema concreto. Cuando nosotros hacemos denominador igual a 0. Y las soluciones que nos salen de ahí, esas S, que las soluciones que nos dan, los que nosotros vamos a denominar polos, ¿vale? Y en el diagrama, en el lugar de las raíces de S, o en las soluciones de S, en lugar de las raíces al final no es más que las soluciones de la función de transferencia, las soluciones de S, que tiene la función de transferencia, eso es el lugar de las raíces, ¿vale? Lo que nos está, los polos nosotros los vamos a representar siempre con una X, ¿vale? Y las soluciones del numerador los vamos a llamar ceros y las vamos a representar con circulitos, ¿vale? Los ceros nos influyen en el lugar de las raíces y más cuando veamos cómo influye el lazo cerrado, los controladores, etcétera, ¿vale? Y ahí sí que veremos la influencia que tienen los ceros. Pero para ver la respuesta que tienen los sistemas nos basaremos solamente en los polos, ¿vale? En los polos finales que tiene el sistema, esos son los polos que nos van a determinar la dinámica y la respuesta que va a tener. Bueno, ahora de momento sonará un poco todo esto a chino, ¿vale? Quedaros con que la S nos da muchísima información, básicamente nos da información del tiempo de estabilización del sistema o si va a estabilizarse en algún momento, ¿vale? La parte real, y la parte imaginaria nos da información de la oscilación, si el sistema va a tener oscilaciones o no va a tener oscilaciones. Y si tiene oscilaciones, ¿qué frecuencia van a tener esas oscilaciones? ¿O qué pulsación van a tener esas oscilaciones? ¿Vale? Y que nosotros para analizar la respuesta de un sistema, nosotros nos podemos basar directamente en la función de transferencia de ese sistema, ¿vale? Que la calcularemos de forma muy sencilla, básicamente teniendo clara cuál es la entrada y cuál es la salida de nuestro sistema. Si nosotros hacemos salida partido entre entrada, sacaremos la función de transferencia y podremos sacar toda la información que necesitemos de esa función, ¿vale?